Saludos, distinguidos oyentes, les habla Armando Bernal, abogado laboral con enfoque en la seguridad privada. Bienvenidos a un nuevo episodio, un espacio creado para aclarar dudas, derribar mitos y explicar con palabras simples lo que dice la ley, pero que casi nadie se toma el trabajo de revisar. Hoy me acompaña Jessica, una voz crítica del sector, alguien que vive el día a día de la seguridad privada y trae las preguntas que muchos vigilantes no saben cómo formular. Y bueno, prepárense porque hoy vamos a tocar un punto clave. Jessica, bienvenida. Gracias, doctor Armando. Un gusto estar aquí. La verdad, este espacio hacía falta. En el sector de la seguridad privada en Colombia pasan cosas todos los días. Unas se cuentan, otras se esconden y muchas ni los mismos vigilantes saben cómo explicarlas. Así que gracias por la invitación, porque este tipo de conversaciones son las que aterrizan la realidad y le ponen nombre a lo que está pasando en el campo. Empecemos. La seguridad privada en nuestro país emplea a más de 500 millones de vigilantes, pero aquí está el dato que te sorprenderá. Casi el 70% de ellos desconoce sus derechos laborales básicos. Ok, eso me hace pensar en lo que escucho constantemente cuando hablo con vigilantes. Uno te dice que le cambiaron el turno de la noche al día sin previo aviso. Otro cuenta que lo enviaron a un puesto distinto por órdenes, sin explicación y sin transporte. Y no falta el que trabaja 12 horas y más y le dicen que el recargo se paga cuando la empresa autorice. Lo peor es que muchos ni siquiera saben si todo eso es legal, porque nadie les explica nada. Las empresas lo presentan como si fuera parte del trabajo, y el vigilante, por miedo a perder el puesto, termina aceptando cosas que no debería. Ese es el corazón del problema. Cuando la información no llega al trabajador, el abuso se vuelve rutina. Doctor. Y ese es exactamente el problema que vamos a explorar hoy. El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo establece 3 elementos fundamentales para un contrato laboral: prestación personal, subordinación y remuneración. Pero, ¿cuántos vigilantes conocen realmente esto? Entonces, ¿me estás diciendo que incluso sin un contrato físico firmado, los derechos laborales están protegidos? Exactamente. Y aquí viene lo más interesante. Muchas empresas juegan con ese desconocimiento para crear lo que llamamos una zona gris de derechos laborales. Es como si existiera un pacto silencioso para mantener esta información oculta. Y hablando de silencios, ¿qué pasa con todas esas horas extras y turnos nocturnos que muchas veces no se pagan correctamente? Los artículos 167 y 168 son muy claros en esto. Todo trabajo nocturno, horas extras y días festivos debe tener su recargo correspondiente. Las estadísticas muestran que aproximadamente el 45% de los vigilantes trabaja horas extras sin recibir la compensación adecuada. Doctor Armando, viendo todo esto que usted explica, uno empieza a hacerse una pregunta incómoda. Porque aquí no hablamos de simples descuidos. Hablemos claro. Cuando en tantas empresas se repiten las mismas prácticas, información que no entregan, contratos que no explican, turnos cambiados sin aviso, presiones para firmar licencias no remuneradas, eso ya no se ve como un error aislado, sino como un patrón. Entonces, doctor Armando, dígamelo sin rodeos. ¿No parece que existe un sistema completo diseñado para mantener al vigilante en la ignorancia? Porque cuando el trabajador no sabe lo que dice la ley, es más manipulable, más fácil de callar y, sobre todo, más barato. Explíquenos eso, doctor Armando, porque este punto es el que más va a incomodar a quienes viven de que el vigilante no entienda sus derechos. Jessica, lo que dices es absolutamente cierto y te voy a responder con la crudeza que este tema merece. Cuando tú ves que las mismas irregularidades se repiten en empresas diferentes, en ciudades distintas y con directivos distintos, ya no estamos frente a una coincidencia. Estamos frente a un modelo funcional para quienes se benefician del desconocimiento del trabajador. Y aquí viene lo más delicado. Sí, pareciera que existe un sistema, una estructura, una cultura empresarial que prefiere al vigilante desinformado, porque un trabajador que no sabe lo que dice la ley es más fácil de controlar. No reclama, no discute y muchas veces ni siquiera identifica cuando le están vulnerando sus derechos. Ahora bien, lo más preocupante, y lo digo con plena responsabilidad, es que este sistema afecta directamente a un sector que sostiene buena parte de la economía colombiana. Piénsalo, Jessica, sin vigilantes no funciona nada.
Bancos, hospitales, aeropuertos, centros comerciales, colegios, edificios del Estado, supermercados, obras de infraestructura, absolutamente todo depende del trabajo silencioso, disciplinado y constante del personal de seguridad privada. La paradoja es brutal. El país descansa sobre los hombros de un sector que, al mismo tiempo, es uno de los más vulnerados. Y te digo algo más. Cuando tú mantienes desinformado a un sector que es tan crucial para la operación diaria de Colombia, no solo generas conflictos laborales, estás generando riesgos operativos, humanos y económicos. Por eso este tema incomoda, porque estamos tocando una verdad que todos conocen, pero que pocos dicen en voz alta. En la seguridad privada no falta ley, falta voluntad para cumplirla. Pero entonces, ¿por qué las empresas siguen prefiriendo mantener esta cultura de desinformación? Jessica, la respuesta es fría y es completamente económica. Es la realidad. Mira, los números no mienten. Cuando una empresa evita pagar recargos nocturnos, horas extras, dominicales o festivos, que están en los artículos 161, 167 y 168 del Código Sustantivo del Trabajo, puede ahorrarse hasta un 30% de los costos laborales mensuales. Y cuando multiplica ese porcentaje por cientos o millas de vigilantes, entiendes por qué esta práctica, aunque ilegal, sigue viva. Pero no solo es eso. Existe otra estrategia que pocas empresas admiten, pero que todos los vigilantes han sentido en carne propia. La presión silenciosa para que el trabajador renuncie por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque si la empresa desprecia, tiene que pagar indemnización según el artículo 65. Pero si logran que el vigilante renuncie, ese pago desaparece, 0 pesos, y así se ahorran semanas, meses o incluso años de antigüedad. Por eso aparecen tácticas como cambios de turno exagerados para desgastar al trabajador, traslados a puestos más incómodos o lejos del hogar, cargas laborales que antes no existían, órdenes contradictorias para generar errores, llamados de atención injustificados para crear antecedentes falsos y, por supuesto, la joya de la corona, las licencias no remuneradas obligatorias que buscan afectar el bolsillo del vigilante hasta que él mismo diga «no aguanto más». Todo esto forma parte de un mismo engranaje, crear un ambiente tan incómodo que el trabajador prefiera renunciar, y así la empresa evade el pago de indemnización y se libra de una responsabilidad económica. Y es importante decirlo con claridad. Esto es ilegal, antiético y completamente contrario al espíritu del Código Sustantivo del Trabajo. Pero ocurre, y ocurre mucho, porque en un sector donde el trabajador no conoce sus derechos, la empresa tiene terreno libre para jugar con ventaja. Por eso estamos aquí, para cortar ese ciclo y devolverle al vigilante algo que nunca debió perder: información, dignidad y poder de decisión. Oh, y eso me recuerda, doctor Armando. ¿Qué pasa con esas famosas licencias no remuneradas obligatorias? Porque eso ya es todo un capítulo aparte. He escuchado historias realmente preocupantes. Vigilantes a los que les dicen, firme aquí o no lo programamos mañana. Otros a los que los citan a la oficina y les sueltan. Si no acepta la licencia, entrégueme las prendas y mañana no se presente. Eso ya no es una simple solicitud. Eso es presión, es coacción, es miedo disfrazado de trámite. Y mucha gente que nos está escuchando ahora mismo, doctor Armando, seguro se está preguntando, ¿es legal que la empresa se convierta en una licencia voluntaria en una obligación? ¿Pueden realmente amenazar al vigilante con quitarle el turno si no firma? ¿O entregar las prendas como si eso fuera una renuncia disfrazada? Explícanos eso con claridad, porque aquí es donde más se juega su derecho y su estabilidad. Bueno, Jessica, aquí entramos en un terreno delicado, porque muchas empresas no solo juegan con la desinformación, la convierte en un mecanismo de control. Hablemos de algo que todos los vigilantes han visto, pero pocos se atreven a cuestionar. Los formularios y formatos inventados por las empresas. Te dicen, firme aquí para autorizar el cambio de turno. Firme aquí que acepta la reducción de horas. Firme aquí que se va voluntariamente a permiso no remunerado. Firme aquí que entrega las prendas y luego vemos. Jessica, estos formatos no están en ninguna ley. Son herramientas internas que por desconocimiento terminan violando derechos fundamentales del trabajador. Y aquí viene lo grave. Cuando el vigilante firma sin saber, la empresa lo usa como si fuera un consentimiento válido, pero jurídicamente no lo es.
Ahora, sobre las licencias no remuneradas obligatorias, esto es aún peor. El artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo es claro y contundente. El salario es irrenunciable. Eso significa que ningún empleador puede obligar a un trabajador a suspender el pago de su salario. Si lo hace, está cometiendo una violación directa a la ley. Los estudios recientes muestran que el 35% de los vigilantes ha sido presionado o forzado a tomar permisos no remunerados. Esto es absolutamente ilegal. Y te voy a decir algo que no se comenta mucho. Cuando a un vigilante le dicen, si no firma, entrégueme las prendas, eso no es un procedimiento administrativo. Es una forma de despido indirecto, disfrazado, arbitrario y completamente ilegal. Porque exigir la entrega de las prendas sin proceso disciplinario, sin causal objetiva y como forma de presión, viola la ley, ¿ok? El artículo 29 de la Constitución, debido proceso. El artículo 57 CST, derechos mínimos del trabajador. El artículo 58 CST, límites del empleador. El artículo 62 CST, causales reales de terminación del contrato. Y claramente el artículo 140 CST, irrenunciabilidad del salario. Jessica, esta práctica no solo es abusiva, es una estrategia para llevar al vigilante al borde, para que renuncie, para que se vaya solo, y así la empresa se ahorra la indemnización del artículo 65. Y tú lo dijiste bien, la necesidad obliga. El que tiene hijos, firma, el que está endeudado, acepta. El que no conoce la ley, entrega las prendas sin saber que está regalando sus derechos. Todo esto es el reflejo de un sector donde muchas empresas actúan de forma arbitraria porque saben que el vigilante, por miedo o desconocimiento, cede. Pero también es la razón por la que estamos aquí, para dejar claro que todo lo que no está dentro de la ley es nulo, ilegal y demandable. Y el mensaje debe ser contundente. Un derecho cedido bajo presión no es una renuncia, es una violación. Es increíble pensar que las personas que protegen nuestros bienes y vidas están, en muchos casos, desprotegidas ellas mismas. Y aquí viene otro dato impactante. Solo el 25% de los vigilantes conoce el artículo 57, que establece sus derechos fundamentales, o el artículo 58, que pone límites claros a las órdenes que pueden recibir. Entonces, ¿qué podemos esperar para el futuro del sector? Porque esto no parece sostenible a largo plazo. Jessica, y aquí es donde la conversación se pone seria, porque estamos hablando de un sector que no va a frenar. Al contrario, las proyecciones indican que la seguridad privada en Colombia crecerá un 15% en los próximos 3 años. Eso significa más empresas, más contratos, más vigilantes, y si no corregimos estas prácticas ahora, más trabajadores atrapados en el mismo ciclo de abuso, desinformación y presión psicológica. Y déjame contarte algo que casi nadie quiere mencionar en público, pero que todos comentan por radio interna, en voz baja, cuando el supervisor no está escuchando. Estamos viendo preavisos ilegales disfrazados de protocolos administrativos, licencias no remuneradas obligatorias, formularios manipulados que obligan a renunciar, vigilantes que ni siquiera pueden ir al baño en turnos de 12 horas, supervisores que usan la radio para acosar, humillar o presionar, mujeres vigilantes que terminan desmayadas bajo el sol porque eso es lo que les tocó hoy, trabajadores movidos de puesto como castigo para obligarlos a renunciar y vigilantes que aceptan todo esto porque la necesidad pesa más que la ley. Ese es el lado oscuro del sector, el que muchos viven, pero pocos se atreven a denunciar. Y lo más grave, Jessica, es que todas estas prácticas son ilegales. No son zona gris, no son criterio de la empresa, no son políticas internas, son violaciones directas al Código Sustantivo del Trabajo. Ahí está el artículo 140, clarísimo. El salario es irrenunciable. Ahí está el artículo 50 que limita el ius variandi. Ahí está el artículo 62 que regula las causas de despido. Ahí está el artículo 64 que obliga a pagar indemnización. Y ahí está la supervigilancia que debería controlar estos abusos, pero que hoy lamentablemente está llegando tarde o simplemente no está llegando. Y mientras tanto, Jessica, los vigilantes siguen cargando con el peso de una industria que crece, pero no evoluciona, porque detrás de cada uniforme hay un ser humano que siente, se cansa, se enferma, se quiebra emocionalmente cuando un supervisor le grita por radio o cuando le niegan un baño porque solo falta una hora para el relevo. Y muchos oyentes que nos están escuchando ahora mismo saben exactamente de qué estoy hablando.
porque lo han vivido. Por eso este momento es crucial, porque si el sector crece sin corregir estas fallas, estaremos multiplicando el problema, estaremos normalizando el abuso, estaremos creando una cadena interminable de renuncias forzadas, despidos encubiertos y vidas afectadas en silencio. Y la pregunta es, ¿queremos un sector más grande o un sector más justo? Porque crecer sin proteger al vigilante no es progreso, es retroceder disfrazado de avance. Y mientras no se respeten los derechos básicos, el baño, el descanso, la dignidad, la igualdad de trato, la estabilidad, el pago correcto, la protección frente al acoso, no podemos hablar de desarrollo real. En el fondo, Jessica, lo que está en juego no es solo el futuro del sector, es el futuro de cada vigilante que hoy escucha este podcast y dice en voz baja, yo también estoy viviendo eso, pero nadie me había explicado que era ilegal. Y mientras tanto, miles de vigilantes siguen trabajando sin conocer sus derechos básicos. Exacto. Y aquí está el dato más preocupante. Por cada vigilante que conoce y reclama sus derechos, hay aproximadamente 4 que continúan trabajando en condiciones irregulares por simple desconocimiento. Es como si estuviéramos viendo la punta de un iceberg mucho más grande, ¿no? Y ese iceberg tiene consecuencias reales. El sector de seguridad privada registra una rotación de personal del 40% anual, una de las más altas en el mercado laboral. Todo esto está directamente relacionado con el desconocimiento de derechos y las malas prácticas laborales. Está bien, doctor. Parece que el mensaje es claro. El conocimiento es poder, especialmente en el ámbito laboral. Y ese conocimiento podría transformar completamente el sector. Imagina el impacto si tan solo el 50% de los vigilantes conociera y ejerciera sus derechos laborales básicos. Sería una revolución silenciosa pero efectiva en uno de los sectores más importantes de nuestra economía. Así es. Y bueno, creo que dejamos claro que la información no es un lujo, es una necesidad. Y así, queridos oyentes, llegamos al final del episodio de hoy. Y antes de cerrar, quiero dejar una invitación abierta para todos los que nos están escuchando. Si usted, vigilante, supervisor, coordinador o empresario del sector, tiene una duda, una pregunta o un testimonio, escríbanos en la caja de comentarios. Cada mensaje lo leemos, cada caso lo revisamos y en este espacio vamos a seguir respondiendo con claridad, con fundamento legal y con la intención de seguir creando contenido que realmente sirva. Porque este podcast existe por ustedes y para ustedes. Mientras más sabemos de lo que pasa en el sector, más herramientas tendremos para cambiarlo. Así que no se quede con la duda. Cuéntenos su caso, su experiencia o su inquietud. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos aclarando las verdades que nadie quiere decir, pero que todos necesitan saber. Suscríbete al canal. Adiós.